Jojo semi-humanos. Es el ejército de las sombras. 0110 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 ¿Dónde estaba ahora? Ah, sí, hablaba de un gato de cabeza redonda que conocí en China y que jadeaba furiosamente al ver gente, como el pobre hombre cuya esposa acababa de ser robada por el rubio de al lado. Jon dejó su vaso, con la mirada fija en la egipcia que tenía delante. Llevaba delineador de ojos negro con una sombra azul dorada en los párpados, un vestido blanco largo y una gema verde alrededor del cuello. La egipcia, llamada Aya, era alguien con quien Jon acababa de ligar. Acababa de llegar a Egipto y estaba decidido a descubrir las costumbres y la gente local. Apoyó el brazo en la mesa, con una sonrisa amable en el rostro, la mirada fija en Jon, con una profunda adoración. El hombre que tenía delante llevaba una chaqueta vaquera azul y el pelo rubio peinado hacia atrás. Sus rasgos, enmarcados por su piel clara, parecían bastante delicados. Aunque solo llevaba menos de 2 horas con Jon, estaba profundamente cautivada por su apariencia, su estatus y su caballerosidad. Es increíble, has estado en tantos países siendo tan joven, rió Aya, extendiendo automáticamente una mano hacia la de Jon sobre la mesa. Justo cuando la palma de Aya estaba a punto de tocarle a de Jon tomó la iniciativa, agarrando a Rowie y presionándola contra su cara. Ahora que lo pienso, una vez tuve un gato que hacía volteretas. ¿Qué tal si te lo cuento esta noche? Jajaja, Jon, eres muy gracioso. Aya se tapó la boca con la mano, sonriendo radiante. Entonces, ¿estás dispuesta? Jon acarició la palma de Aya, con el rostro lleno de anticipación. Aunque los gatos que hacen volteretas son interesantes, preferiría escuchar sobre tu experiencia escribiendo novelas. Por supuesto. Como autor superventas, te prometo que será increíblemente emocionante, dijo Jon con seguridad. Justo cuando Jon y Aya charlaban animadamente, un hombre curtido se abrió paso entre la multitud, con la mirada furtiva fija en la bolsa de viaje a los pies de Jon. Era obvio que este hombre era un ladrón y llevaba mucho tiempo observando a Jon. Este tipo de turista, de piel clara, rostro inocente y mirada desprevenida, era la presa perfecta. Podría aprovecharse de la charla animada que mantenía con la hija del dueño de la taberna y atacar con sigilo. Así, no tendría que preocuparse por dónde pagar las bebidas por el momento. Recorrió con la mirada la taberna, donde varios lugareños rudos observaban divertidos. Un hombre de pelo berenjena engominado y peinado hacia atrás también observaba la escena con interés, con un hermoso libro extendido ante él. El ladrón no les hizo caso, sabiendo que estos hombres no advertirían al dueño de la bolsa. Todos los lugareños eran conocidos, y si los invitaba a una copa después de robar algo, se callarían. En cuanto al hombre de pelo berenjena, basándose en sus años de experiencia social, lo veía como un simple espectador, buscando diversión. Se acercó por detrás de Jon, aprovechando la tenue luz amarilla para echar un vistazo, y se acercó con cautela a su maleta. 80 centímetros, 60 centímetros, 30 centímetros, 10 centímetros, como el técnico más experimentado, el nerviosismo ante una tarea peligrosa lo acosaba. Una fina capa de sudor se formó en la frente del ladrón. Justo cuando la mano del ladrón finalmente se posó en la correa del hombro de la maleta, un brazo grande se extendió y agarró su mano. La presión era como una pinza, apretando firmemente su muñeca, y un dolor agudo la recorrió. El ladrón se sobresaltó, un sudor frío le cubrió la espalda. Levantó la vista y, al instante siguiente, una mirada de impotencia se posó en sus ojos. Jon habló lentamente. Egipto tiene un pueblo sencillo y honesto. Esta es la tercera vez desde que salimos del aeropuerto. Aya, sobresaltada, también se levantó. Por supuesto, no le sorprendió el ladrón, sino su audacia al atacar a su amigo sin tener en cuenta la dignidad de su padre. El ladrón retorció los brazos, intentando soltarse de Jon, pero por mucho que lo intentara, su muñeca permanecía inmóvil. Argumentó. Hermano, debiste haber malinterpretado algo. Estaba agachándome para desatarme los cordones. Extendió un pie, mostrándole los detalles a Jon. Tal como había dicho, los cordones colgaban sueltos a su pie. Parecía que lo había hecho solo para atárselos. El ladrón sonrió levemente y dijo: Hermano, es solo un malentendido. Suéltame la mano. La expresión de Jon permaneció inalterada al levantarse de la silla. Su 1,95 metros de altura lo hacía parecer un gigante comparado con los menos de 1,6 metros del ladrón.
El rostro del ladrón se contrajo involuntariamente y tragó saliva con dificultad. Tanto en la naturaleza como en la sociedad humana, el tamaño es un factor crucial para dominar a un oponente. No eres del todo irrazonable. Después de todo, aquí no hay vigilancia y no tengo pruebas de que seas un ladrón. Jon bajó la cabeza, con sus profundos ojos azules fijos en el hombre que tenía delante. ¿Cámaras de vigilancia? Parecían algo que los europeos usaban para espiar. El ladrón reflexionó un momento antes de recordar por fin que eran las cámaras de vigilancia. Al ver que Jon parecía rendirse, continuó. Dijiste que no tenías pruebas de que fuera un ladrón. Ahora que el malentendido está resuelto, suéltame. Pero cuando el ladrón terminó de hablar, Jon no lo soltó. Al contrario, lo apretó con más fuerza. «SHHH, ¿qué haces? ¿No quieres soltarme?», jadeó de dolor. Jon bajó la mirada. Una llama oscura se encendió en ella. Habló lenta y profundamente. Aunque no tengo pruebas, yo, Jon Joris, no quiero sufrir en silencio. Para mí, las pruebas son como la orina de una rana. Insignificantes. Ni siquiera las necesito para darte una lección. Al terminar de hablar, un puño del tamaño de un saco de arena se materializó ante la mirada atónita del ladrón. Al instante, le impactó de lleno en la cara. Buca. Mientras toda la taberna observaba conmocionada, el ladrón salió volando y aterrizó directamente sobre el hombre de cabello morado, que observaba la conmoción. Los ojos del hombre se abrieron de par en par al instante, y entonces un dolor agudo recorrió su cuerpo. Con un crujido, la mesa frente a él y las bebidas cayeron al suelo, y las tazas se hicieron añicos por la gravedad. El libro sobre la mesa también cayó al suelo, y las páginas abiertas se cerraron, revelando el título de Monstruo Negro Invisible. Todo el cuerpo del ladrón se apretó contra el hombre. ¿Qué tiene que ver tu pelea conmigo, un espectador? El hombre de cabello morado rugió en su corazón, y al mismo tiempo extendió la mano y apartó al ladrón que aún gemía de dolor. El hombre se levantó con expresión sombría, se sacudió la tierra del cuerpo y fijó sus ojos en Jon, que se destacaba entre la multitud. Jon se disculpó. Lo siento, hombrecito, se te cayó encima. Se acercó al hombre, le extendió la mano y continuó. Me llamo Jon Joris, soy un turista estadounidense en Egipto. El hombre bajó la mirada, con un rastro de ira en el rostro. Tras un momento de vacilación, le estrechó la mano y dijo. Soliton, italiano. Jon miró al hombre que se hacía llamar Solton. Su flequillo rojo púrpura le caía de lado sobre la frente, con las puntas del pelo recogidas con naturalidad en la nuca. Sus ojos verdes tenían una mirada amenazadora. De repente, Solton sintió que el nombre a ese tipo le sonaba, como si lo hubiera oído o visto antes. Recuerda el nombre de dominio del sitio web original. 55H5. Aya, que estaba cerca, se sintió atraída por el libro que se había caído al suelo. Al cogerlo, le dijo a Soliton con cara de sorpresa. ¿Así que tú también estás leyendo este libro? ¿Así que eres fan del señor Jon? Soliton arqueó una ceja y fijó la mirada en el libro que Aya sostenía. Justo debajo del título, vio el nombre Jon Joris escrito en un lugar destacado. Entonces se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era el genio novelista policíaco que había saltado a la fama en los últimos años. No esperaba encontrarse con semejante celebridad por casualidad en ese pub. Soliton se sorprendió un poco, pero entonces sintió curiosidad. ¿Eres Jon Joris, el autor de El monstruo negro invisible? Jon sonrió. Sí, estaba en Egipto recopilando material para mi próximo libro. No esperaba verte en Egipto. Los asesinatos que describes en El monstruo negro invisible son increíblemente violentos, casi como si los hubieras presenciado tú mismo. ¿Podrías contarme cómo se te ocurrió el material? Jon se sorprendió un poco. Sus fans solían elogiar sus brillantes planes, pero a este hombre llamado Soliton solo le importaban los momentos sangrientos. En ese momento, el dueño de la taberna se acercó, miró a Jon con enojo y dijo con voz grave. Clientes, aquí no se permiten peleas. Además, si rompen una mesa, una silla o un vaso, tendrán que pagar. Jon giró la cabeza, con la mirada fija en el dueño, y dijo. Lo siento, señor, pero creo que debería pedirle una compensación al ladrón, no a mí, una persona inocente. ¿En serio? Pero ese tipo ya se fue, así que no tengo más remedio que pedirle una compensación, dijo el dueño con una ligera inclinación de cabeza. El ladrón, que yacía en el suelo, había desaparecido sin dejar rastro. Al parecer, se había escabullido mientras Jon y Soliton charlaban. Jon no tuvo más remedio que sacar la cartera del bolsillo. Aya dijo. Papá, es mi amigo.
Solo era un vaso roto. Olvidémoslo. La mirada del jefe se tornó incrédula al instante. ¿Seguía siendo su hija? ¿Cómo podía, tan solo horas después, empezar a presionar a alguien más? A pesar de las súplicas de Aya, Jon pagó la compensación. No tenía sentido deberle un favor a alguien por una pequeña suma. Como nos conocimos por casualidad, tomémonos una copa. Jon y Soliton se sentaron a la mesa y pidieron 3 copas más. Soliton pensó que no tenía nada más de qué preocuparse, así que decidió tomar una copa. También quería conocer al hombre que había actuado sin siquiera mirar las pruebas. ¿Puede decirme qué le inspiró a empezar a escribir? Soliton levantó su copa, dio un sorbo y la agitó suavemente, haciendo que unas gotas de vino le cayeran de la mano. Al oír la pregunta de Soliton, un destello de nostalgia se dibujó en los ojos de Jon. Jon era un viajero en el tiempo, renacido en una familia estadounidense de clase media. Había imaginado obtener un truco del sistema tras su viaje en el tiempo, convirtiéndose en una figura poderosa, ostentando poder y estatus supremos. Sin embargo, tras 20 años de observación y espera, finalmente se rindió. Este mundo, salvo algunas diferencias culturales e históricas con respecto a su vida anterior, era por lo demás igual a la Tierra. Sin embargo, una organización llamada Consorcio SPW le evocaba cierta familiaridad, aparentemente mencionada en una obra de su vida pasada. Sin embargo, la investigación de Jon arrojó poca luz. El consorcio SPW comenzó como una compañía petrolera y, como muchos otros consorcios, tardó décadas en convertirse en el gigante que es hoy. Más tarde, aprovechando el conocimiento y el trabajo duro de su vida pasada, Jon progresó sin contratiempos en una prestigiosa universidad de medicina. Sin embargo, parecía que los estudiantes de medicina estaban destinados a abandonar la medicina por la literatura, así que dejó su respetable y bien pagado trabajo en un importante hospital y se convirtió en novelista. Al comprender y combinar sus obras anteriores, ha creado varias novelas de misterio muy populares. Por ejemplo, Monstruo Negro Invisible, que Soliton está leyendo actualmente, es su debut. Sus libros posteriores fueron igualmente impresionantes, permitiéndole alcanzar la libertad financiera a los 20 años y embarcarse en un viaje alrededor del mundo. Jon explicó. Escribir está, por supuesto, impulsado por la pasión. Alguien sin pasión ni siquiera consideraría coger un bolígrafo. Así que, como un éxito de ventas mundial, debes estar ganando mucho dinero, ¿verdad? Soliton dejó su copa y miró a Jon expectante. Jon se divirtió un momento. Preguntar sobre las regalías parecía una parte necesaria de la charla con los fans. Al menos me cubrirá la comida y la bebida durante el resto de mi tiempo en Egipto, dijo Jon vagamente. Jon comprendía el principio de no presumir de riqueza al viajar. Soliton, sin embargo, pareció percibir la evasiva en las palabras de Jon, y un sutil brillo brilló en sus ojos. Pero mantuvo la calma por fuera. Es genial. Debe ser muy cómodo vivir con tanta libertad. Es realmente muy cómodo. Mi sueño es vivir esta vida cómoda para siempre sin tener que preocuparme por la vida. Así, los 3 charlaron hasta altas horas de la noche, y Jon también se enteró de la experiencia de Soliton. Es de Nápoles, Italia, y su familia no es adinerada. Vino a Egipto esta vez para trabajar y complementar los ingresos familiares. Hablando de eso, Soliton participa actualmente en una excavación de ruinas. Hasta que la noche afuera oscureció por completo y el pub cerró, los 3 estuvieron listos para irse a regañadientes. Yo pago la cuenta. Soliton se ofreció a pagar. No, yo invito. Jon quiso detenerlo, pero la mano de Soliton ya había metido la mano en su bolsillo. Soliton de repente puso cara de sorpresa. ¿Qué pasa? Preguntó Jon. Me falta la cartera. Mientras decía esto, Soliton metió la mano en todos sus bolsillos. Jon frunció el ceño, especulando. ¿Podría haberla robado el ladrón de antes? Soliton dejó de buscar su cartera, con el rostro ensombrecido. Pudo haber sido ese tipo. Los ladrones en Egipto son omnipresentes. El rostro de Soliton se llenó de indignación. Jon entrecerró los ojos ligeramente. Si hubiera sido ese ladrón, ¿cómo no lo habría visto con su aguda vista? Fuera de la vista, una cartera estaba escondida en la manga de Soliton. Yo pago, dijo Jon, sacando su cartera. La abrió, revelando un fajo de dólares estadounidenses mezclado con varias libras egipcias. Jon sacó un billete y se lo entregó al dependiente. Soliton parecía avergonzado, sin importar la forma en que miraba fijamente la cartera. Tras recibir el cambio, Jon miró con pesar a Aya, quien estaba sujetada con fuerza por el dependiente.
Estaba claro que su sueño de hablar de su viaje creativo con Aya esa noche se había desvanecido. Solitón dijo. Muchas gracias por la molestia. Te lo devolveré cuando tenga dinero. No te preocupes. Hablando de eso, ¿sigues excavando las ruinas mañana? Jon hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, ahora que no tengo la cartera, tendré que esforzarme aún más, suspiró Solitón. Jon sonrió. Ahora que lo pienso, también voy a visitar las ruinas egipcias mañana. Quizás nos volvamos a encontrar. Solitón bajó la mirada y dijo en voz baja. Ya veo. A ver si estamos destinados a encontrarnos de nuevo. Al día siguiente, Jon se despertó del hotel, se lavó, se puso una camisa ligera y unos vaqueros con varios agujeros grandes, posó frente al espejo del suelo o al techo y bajó a la taberna de Aya a desayunar. Después, Jon, con la cámara al cuello, se dirigió a las pirámides. ¿Por qué no ir a Egipto y ver las legendarias pirámides? Esa era una de las razones por las que Jon había venido. Encendió su cámara y la apuntó a las magníficas pirámides que tenía delante. Tras tomar algunas fotos, Jon no quedó satisfecho, así que se dirigió a un lugar apartado para tomar nuevas fotos desde un ángulo diferente. De repente, Jon vio una figura familiar en la cámara. Solitón, con su llamativo cabello castaño rojizo, estaba arrodillado en la arena, escarbando algo con las manos. Oye, Solitón, dijo Jon al acercarse. Solitón se sobresaltó al principio, pero luego levantó la vista rápidamente, aliviado al ver que solo era Jon. Su trabajo se conoce como excavar ruinas, pero, más claramente, es saquear tumbas, por lo que tiene que estar constantemente en guardia contra la policía. No esperaba verte, dijo Solitón, sin dejar de cavar en el agujero bajo él. Quizás sea la gravedad la que nos guía, dijo Jon, con la cara iluminada por detrás grabada en la voz. Soledón preguntó dubitativo. ¿La gravedad? Jon explicó. No recuerdo quién lo dijo, pero en resumen, todo está impulsado por la gravedad, o mejor dicho, por el destino. ¿Eres cristiano? No, soy ateo. Suenas creyente cuando dices eso. Soledón terminó, y ambos estallaron en carcajadas. ¿Qué estás cavando? ¿Hay algún tesoro ahí abajo? Jon miró el arenero que estaba cavando. No lo sé. Quizás no haya nada, o quizás haya algo que pueda cambiar mi destino. Soledón cavó con más fuerza. Déjame ayudarte. Jon guardó la cámara, se arremangó y se agachó. ¿Un escritor haría algo así? La mirada de Soledón se posó en Jon, sorprendido. Claro que no como trabajo, pero no es que no pueda hacerlo por diversión, dijo, cavando con ambas manos. Soledón sonrió y negó con la cabeza. Como Jon estaba dispuesto a ofrecer trabajo gratis, lo dejó hacerlo. Pasó un tiempo, y justo cuando estaban a punto de dejar de cavar, tocaron simultáneamente una superficie dura. Jon y Solitón intercambiaron una mirada y luego aceleraron la excavación. Pronto emergió una antigua caja de marfil, aparentemente enterrada durante siglos. Solitón la abrió, revelando 6 puntas de flecha grabadas con extraños patrones. Una incluso tenía un escarabajo dorado tallado. Jon sacó la punta de flecha tallada con un escarabajo y la examinó al sol cuando de repente sintió un dolor agudo en el dedo. El borde afilado del escarabajo había cortado el dedo índice de Jon, y la sangre brotó a borbotones al instante. Jon, aturdido, arrojó rápidamente el escarabajo a un lado, pero la sangre seguía brotando de su dedo. Era como si la punción no hubiera perforado una arteria, sino un dedo. La sangre brotó a borbotones, tiñendo rápidamente de rojo la arena que tenía delante. ¡Mierda! ¿Qué demonios es esto? Jon se giró de inmediato, mirando a Solitón en busca de ayuda. Pero Solitón permaneció inmóvil, observando la difícil situación de Jon, con los ojos ensombrecidos por la luz de fondo. Lo siento, Jon. Insististe en ayudarme a cavar, y no esperaba que encontraras nada. Si no hubieras encontrado nada, quizás nuestra amistad podría haber durado un poco más. Estas 6 puntas de flecha eran claramente artefactos muy antiguos. Venderlas a un anticuario podría reportarle una fortuna. Esa cantidad le bastaría para abandonar su tediosa carrera de saqueador de tumbas y regresar a su Italia natal para forjarse una carrera exitosa. Solitón nunca compartiría el dinero con Jon, aunque Jon nunca había mencionado una división. Solitón no pudo evitar pensar en la gravedad de Jon. Quizás este era solo el plan de la gravedad. ¿De qué estás hablando? Detener la hemorragia. Jon frunció el ceño, mirando a Solitón con incredulidad. Soledón ignoró las súplicas de ayuda de Jon y, en cambio, sacó una daga de su cintura, apuntándola a Jon. Vete al infierno, Jon. Estas flechas son mías.
Hasta el dinero que llevas encima es mío. Jon abrió los ojos de par en par. Nunca imaginó que Soledón lo atacaría directamente por su dinero. Quiso pedir ayuda, pero no había nadie cerca. Soledón aprovechó la situación y decidió atacarlo. En un instante, Soledón saltó hacia adelante, con la afilada daga brillando a la luz del sol. Los dedos de Jon seguían sangrando, pero ya no le importaba. Soportó el dolor en las yemas de los dedos y aferró la daga. La daga estaba a solo 10 centímetros de la mejilla de Jon, y este podía sentir claramente la intención asesina que emanaba de ella. Con una patada rápida, la pierna derecha de Jon aterrizó directamente sobre el cuerpo de Soledón, asestándole al instante un poderoso golpe. ¡Uf! Gritó Soledón, y todo su cuerpo se dobló desde el vientre como un camarón cocido. Aprovechando la oportunidad, Jon dio un paso adelante y le propinó a Soledón un puñetazo en la cara, seguido de otro en la muñeca. Bajo la fuerza del golpe, la cabeza de Soledón cayó hacia atrás y aterrizó pesadamente en la arena. La daga que sostenía también cayó al suelo. Pensé que había encontrado a un amigo con quien hablar, pero ¿de verdad querías matarme? Jon apretó los dientes, reprimiendo la ira. La mirada de Soledón se ensombreció y su ánimo se desplomó. Ejem, te subestimé. Debería haberte matado mientras dormías. Ve a decírselo a la policía, dijo Jon, acercándose a Soledón con la intención de someterlo y entregarlo. Pero justo entonces, los ojos de Jon se fijaron en su dedo, que seguía sangrando. Ya no sangraba, sino que se había curado por completo. Y la sangre que había brotado y salpicado la arena del desierto había desaparecido por completo. Era como si la herida en su dedo hubiera sido solo una ilusión, pero Jon sabía que no era así. Jon se detuvo, sumido en la duda. ¿Alucinación? ¿O seguía en la cama del hotel, completamente inconsciente? Aprovechando el momento de aturdimiento de Jon, Soledón saltó de repente, sacó otro cuchillo del bolsillo y lo apuñaló en el estómago. Jon reaccionó al instante, extendiendo la mano izquierda rápidamente para detener el cuchillo. Con la otra mano, apretó el puño y golpeó a Soledón sin dudarlo. Un golpe sordo resonó cuando el puño impactó sin impedimentos en el rostro de Soledón. El impacto le dejó unas ondas en el rostro, y mientras miraba con incredulidad, salió volando. De repente, una voz rápida y ronca retumbó. Oye. ¿Estás atacando turistas? Basta. Un hombre con uniforme de policía egipcio apareció de repente, pistola en mano, apuntándole nerviosamente a Jon. En ese mismo instante, Soledón cayó al suelo a los pies del oficial. Reaccionó de inmediato, señalando a Jon con el dedo y gritando. Solo soy un turista. Y este tipo me ha asaltado sin pensárselo 2 veces. Sospecho que es un ladrón. Arréstenlo. Soledón sacó varias libras egipcias de su bolsillo y se las puso a la gente. Oye. No dejes que este cabrón te engañe. Fue él quien intentó matarme primero. Jon torció la boca, abriendo mucho los ojos, admirando la naturaleza despreciable de Soledón. El agente apuntó con su pistola a Jon, luego a Soledón. No entendía quién decía la verdad. Pero para un policía egipcio, lo correcto o lo incorrecto no importaba. Lo importante era quién lo hacía feliz. Al palpar el grueso de los billetes en el bolsillo del pantalón, el policía ya estaba complacido. Claramente, tras haber pasado un tiempo en Egipto, Soledón sabía cómo tratar mejor con la policía. Oye. Toma el dinero que tengo delante. ¿Crees que existo? Jon señaló al agente, a punto de arremeter. El oficial se burló, apuntando de nuevo a Jon con el arma, y dijo. ¿Qué quieres decir con tomar el dinero? No tengo ni idea de qué estás hablando. Solo sé que estás agrediendo a este pobre caballero. Manos a la cabeza. Necesito un registro corporal. Mientras hablaba, el oficial se acercó con el arma en alto, la mirada fija en la abultada mochila de Jon y cualquier bolsillo oculto donde pudiera estar su billetera, con codicia en la mirada. Problemas, ahora incluso la policía estaba del lado de Soledón, y sentía la presión inmensa. Aunque Jon se consideraba físicamente superior, eso no significaba que pudiera recibir una bala con las manos desnudas. Justo cuando Jon meditaba cómo romper el bloqueo, Soledón, de pie detrás del oficial, lo miró con frialdad y se acercó sin dudarlo. Quizás por confianza en Soledón, o quizás por la certeza de la verdad que tenía a su alcance, no se dio la vuelta. Pero al instante siguiente, mientras Jon miraba conmocionado, el oficial vio de repente que alguien le agarraba la pistola. Un frío roce le rozó el cuello, seguido de un dolor agudo. Soledón, desde atrás del oficial, sujetó la pistola con la mano izquierda, mientras que con la otra, aferraba con fuerza un cuchillo y se lo clavó directamente en el cuello.
Al instante, la sangre brotó a borbotones. El cuchillo claramente había perforado una aorta. El oficial sintió que todo su cuerpo se debilitaba, seguido de una oleada de frío, y sus párpados se le pusieron pesados. Entonces, Soliton le arrebató la pistola de la mano inerte al oficial y la apuntó a Jon. Con un golpe sordo, el cuerpo del oficial se desplomó al suelo y, en cuestión de minutos, se desangraría. Jon sabía con claridad que el curso de la batalla había cambiado por completo. Soliton, con la pistola en la mano, tenía una clara oportunidad de matar a Jon. Pero Jon nunca era de los que se quedaban de brazos cruzados esperando la muerte. Como la situación estaba tan cerca de una muerte segura, tenía que darle un mordisco a su enemigo antes de morir. Al instante siguiente, Jon se movió, con sus fuertes piernas extendidas y los puños apretados, mientras cargaba contra Soliton. Con un clic, Soliton cargó su arma. ¡Bang! 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 Soliton apretó el gatillo 4 veces. No era que el arma solo tuviera 4 balas, sino que Jon ya estaba apretando los dientes, con el rostro denso de rabia mientras cargaba. Aún así, las 4 balas alcanzaron a Jon, impactándolo en el pecho, una incluso en el corazón. La sangre salpicó, y el impacto de las balas ralentizó brevemente la velocidad de Jon, pero se recuperó en un instante, golpeando a Soliton sin vacilar con los puños. El sonido de carne chocando resonó cuando un puño aterrizó de lleno en el rostro de Soliton. Sus pupilas se contrajeron y un dolor intenso le recorrió la mejilla. Incluso pudo oír el crujido de su cráneo. Soliton, luchando contra el dolor, apretó de nuevo el gatillo de su pistola, que empuñaba con fuerza. ¡Bang! El disparo impactó de lleno en la cabeza de Jon. Jon, a punto de lanzar otro puñetazo, se quedó paralizado en ese instante, deteniéndose a 10 centímetros de Soliton. Soliton no dudaba de que si ese puñetazo le hubiera dado en la cara, habría resultado gravemente herido, o incluso muerto. Pero la victoria era suya. Un golpe en la cabeza estaba fuera del alcance incluso de la tecnología médica más avanzada. Ja 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 ja. La victoria es mía por fin. Soliton, con el rostro magullado e hinchado, declaró una victoria triunfal. Las pupilas de Jon se oscurecieron y su cuerpo, incapaz de mantener el equilibrio, cayó hacia atrás. Con un golpe sordo, las pupilas de Jon se dilataron. Estaba completamente muerto. Soliton jadeó, su mano débil aflojó la empuñadura de la pistola y la dejó caer. Su cuerpo se desplomó involuntariamente en la arena, con el dolor, antes reprimido por la adrenalina, ahora arreciando. Se agarró la herida del rostro, pero seguía jadeando de dolor. Pero más que dolor, sintió una oleada de emoción. Era como un anciano medio enterrado arrebatándole un trato a un joven. Tras recuperar el aliento un momento, una vez seguro de que Jon estaba muerto, Soliton se levantó y dijo: «Aún estás un paso por detrás, Jon». Se burló y continuó: «A decir verdad, Soliton es solo un seudónimo. Prefiero llamarme Diablo». Soliton, o mejor dicho, Diablo, era cauteloso y tímido por naturaleza. Si no hubiera estado frente a un cadáver, no habría revelado su identidad. Dicho esto, Diablo volvió a levantar la pistola y apuntó a Jon. Bang, bang. 2 balas se dispararon, impactando en el cerebro y el corazón de Jon, respectivamente. Diablo miró fijamente el cadáver de Jon y dijo con gravedad: «Si aún puedes sobrevivir así, entonces creo que de verdad creeré en la existencia de Dios». Miró a su alrededor, perdiéndose en la distancia mientras varios policías se acercaban corriendo, tras oír el disparo. Diablo envainó rápidamente su pistola y se agachó para recoger la flecha insecto que había atravesado el dedo de Jon, así como la caja con las otras puntas. También tomó la cartera y la cámara de Jon. Huyó con su botín hacia una zona desierta, desapareciendo gradualmente en el desierto. Vacío, la nada absoluta. Jon sintió como si hubiera entrado en un espacio infinito y oscuro. Crecía y se encogía. Jon se sintió acurrucado en la oscuridad, pero al instante siguiente, se sintió más vasto que nunca. Estaba solo en un espacio tan vasto como la Tierra. ¿Era esto el más allá? Jon sintió una sensación de euforía, un atisbo de la verdadera naturaleza del mundo, seguida de una oleada de arrepentimiento. ¿Cómo podía morir cuando había tantas cosas que no había hecho? Recuerdos de vidas pasadas y presentes brillaron ante sus ojos como una linterna giratoria. La voz de Diablo flotaba intermitentemente en sus oídos. Un movimiento más allá, Kana, Diablo, con 2 disparos, las voces en los oídos de Jon se cortaron por completo.
Diablo, Corporación SPW, la flecha que activó el poder del stand, la belleza egipcia, la linterna giratoria antes de que Jon finalmente comprendiera que no había viajado a un mundo ordinario, sino a un mundo de Jojo, lleno de innumerables poderes mágicos. Aunque nunca había visto a Jojo en su vida anterior, ocasionalmente había visto clips en vídeos cortos. Estaba familiarizado con algunos de los elementos populares, como el poder del stand, el invencible Jotaro, la belleza egipcia Dio, pero ¿de qué servía ahora que se daba cuenta de en qué mundo estaba? Ya estaba muerto. ¿Podría la tecnología médica actual salvar a un paciente que había recibido un disparo en la cabeza? Los pensamientos de Jon cesaron gradualmente. Se quedó solo, a la deriva en este mundo vacío. No supo cuánto tiempo pasó, quizá un minuto, quizá 100.000 años, cuando Jon sintió de repente un dolor en el cuerpo. La oscuridad ante él estalló repentinamente en diminutas partículas de polvo negro. Al principio, se hicieron cada vez más grandes. Cuando Jon pudo ver con claridad, su visión se llenó por completo con una cortina negra de partículas. Era extraño pensar cómo estas partículas podían ser tan claramente visibles en el vacío, por lo demás oscuro. Jon no tuvo tiempo de pensar ni de preguntarse mientras la cortina negra seguía disipándose. De repente, una figura humanoide apareció ante él. La figura, tan alta como Jon, no podía distinguir su rostro, o tal vez no lo tenía. Todo su cuerpo parecía una momia envuelta en vendas negras, con partículas negras emanando constantemente de las grietas. ¿Podría ser la parca? ¿Llevándolo al infierno? Solo por su apariencia, esta figura encaja perfectamente con la descripción de la parca en toda obra literaria. Jon sintió que no había hecho nada malo en su vida. Aunque no pudiera ir al cielo, no debería ir al infierno, ¿verdad? ¿Era este un castigo por su incredulidad? Jon quería hablar, defenderse, evitar ser enviado al infierno sin una explicación clara. Pero las palabras no salían de su boca. En realidad, Jon ni siquiera tenía boca, y mucho menos cuerdas vocales. Incapaz de reír o llorar, Jon dejó de luchar. Después de todo, ya había renacido tras morir en su vida anterior. Si ya había muerto una vez, ¿qué había que temer? Justo cuando Jon intentaba consolarse, una oleada de partículas negras emergió repentinamente de detrás del fantasma negro. En un instante, una cortina negra de partículas oscureció por completo la visión de Jon. Las partículas negras, mezcladas dentro de la cortina, comenzaron a reorganizarse, y un flujo constante de fantasmas negros apareció ante los ojos de Jon. Un mar de fantasmas negros se agolpaba, extendiéndose más allá de su vista. Estos fantasmas variaban en apariencia. Algunos parecían normales, mientras que otros tenían las caras agrietadas, sus bocas cubrían la mitad de sus rostros, revelando colmillos feroces. Unos fantasmas negros tenían alas de raptor y enormes garras que les salían de la espalda. Más allá, había gigantes de 4 metros de altura, diminutas figuras del tamaño de una palma y guerreros con espadas. Jon sintió que la escena se asemejaba a la reunión de todos los ejércitos sombríos de las aventuras de Jackie-chan. Ni hablar, ¿soy un criminal atroz? ¿Es necesario enviar tantos mensajeros fantasmales para que se encarguen de mí? Justo cuando Jon luchaba contra la inseguridad, el dolor se transformó de repente en una agonía insoportable. La escena ante él se volvió ilusoria y, en un instante, el espacio se desvaneció como un castillo de chocolate derretido. Pero a Jon ya no le importaba. El dolor insoportable le impedía pensar con claridad. Sintió como si su alma fuera destrozada por 1000 cortes, y la agonía insoportable lo hizo gritar. ¡Ah! Jon abrió los ojos de repente, y ante él había una tela blanca que lo cubría por completo. Levantó la tela, revelando un techo extraño y de aspecto destartalado. Más allá, se cernían gruesas partículas negras. Jon se incorporó bruscamente, quitándose la camisa. Su mirada bajó, revelando una espesa masa negra de partículas que rezumaban de una herida vital. La carne, transformada en vendajes, cicatrizaba a un ritmo visible. Jon se tocó la cabeza. Los 2 agujeros de bala habían desaparecido, como si nunca los hubieran alcanzado. Y. Cuerpo original. Jon Joris. Nombre alternativo. Daño. Y velocidad. La mente de Jon lentamente comenzó a formarse una sospecha. Justo antes de la muerte de Diablo, se había cortado el dedo con una flecha de insecto, e incluso ahora, recordaba claramente el dolor insoportable. Y el mar de fantasmas negros que había visto en ese espacio oscuro podría ser su stand.
Este libro fue publicado por primera vez en Taiwan Novel Network 55.585,55 dólares 505. Brindándole una experiencia de lectura impecable y sin desorden. Jon descartó esta especulación nuevamente. Extendió su mano, sintiendo diminutas partículas negras que emanaban de ella. En lugar de decir que esos fantasmas negros eran sus stands, sería más preciso decir que las partículas que los componían eran su verdadero stand. En cuanto a sus habilidades, Jon especuló, eran simplemente la inmortalidad, actuando sobre el cuerpo original. Por supuesto, las habilidades actuales del stand eran meras especulaciones basadas en la situación actual. Tal vez este stand tenía otros usos aún por descubrir. Como todos saben, los stands suelen aparecer en forma humana, y Jon era consciente de ello. Extendió las manos y partículas negras se acumularon ante sus ojos. Modeladas como el fantasma negro en el espacio oscuro, comenzaron a adquirir forma humana. Pero, como una rana que no puede orinar, las partículas negras que Jon producía disminuyeron gradualmente, hasta que juntas solo alcanzaron el tamaño de la palma de la mano. Jon. ¿De qué sirven estas partículas negras? ¿Convertirse en un gato negro y respirar sobre el enemigo? En un instante, las partículas negras comenzaron a transformarse. Al instante siguiente, apareció un pequeño monstruo de solo 10 centímetros de largo, completamente negro excepto por su gran boca. Jon salió de la morgue y se quedó paralizado por un momento, parpadeando involuntariamente. Sintió que esta pequeña criatura se parecía al devorador de sombras del cuerpo de la sombra negra. Al ver a Jon, la pequeña criatura inmediatamente sacó la lengua y se subió a su regazo como un cachorro, acurrucándose en su rostro con cariño. Jon se quedó sin palabras ante esta visión. Esta pequeña criatura poseía claramente una consciencia primitiva, similar a la de un animal. Su expresión demostraba que sabía que Jon era su amo. Jon la agarró del hombro. Era evidente que no le gustaba que la sostuvieran, retorciéndose en la mano de Jon como un ratón que acababa de atrapar debajo de la cama. Jon la observó de cerca. Se parecía exactamente al devorador de sombras del cuerpo de la sombra negra. Pero pronto lo descubrió. Por lo poco que sabía de Jojo, comprendió que los stands eran habilidades sobrenaturales basadas en el poder psíquico. Sus habilidades y apariencia estaban inextricablemente ligadas al alma del original. Quizás su stand se había formado al ver recuerdos de las aventuras de Jackie-chan de su vida pasada. Aunque esta criatura se parecía al devorador de sombras, seguía siendo su stand, no el verdadero cuerpo de la sombra negra. Sus verdaderas habilidades necesitaban ser puestas a prueba. Pero antes de eso, su prioridad era salir de allí. Jon miró a su alrededor. Además de la cama de la morgue donde había estado acostado, había varios cuerpos cubiertos con sábanas blancas a su lado. El aire estaba cargado de olor a desinfectante y cadáver, lo que le provocó náuseas a Jon. No quería quedarse más tiempo allí. Frunciendo el ceño, Jon abrió la puerta con resignación. Justo cuando su mano estaba a punto de posarse en el pomo, este giró solo. La puerta se abrió de golpe y un policía le apuntó con una pistola en la morgue. El agente se quedó atónito, con los ojos llenos de incredulidad. Había venido a investigar, suponiendo que se trataba de un ladrón robando las pertenencias del difunto. Nunca imaginó encontrar ante él al hombre cuya muerte había confirmado personalmente apenas horas antes. La imagen habría horrorizado incluso a un materialista, y mucho menos a un creyente. Su primera reacción fue un accidente inesperado y gritó de terror, listo para disparar. Jon, aterrorizado, no quería volver a experimentar la sensación de ser disparado, así que gritó rápidamente. No disparen. Estoy vivo. El dedo del agente en el gatillo tembló ligeramente, pero se detuvo instintivamente. Jon no dudaba de que si apretaba el gatillo un milímetro más, la bala saldría disparada. Las pupilas del oficial temblaron y jadeó, con el arma aún apuntando a Jon. Gritó. Estabas muerto. ¿Cómo volviste a la vida? Jon sabía que si no podía responder a esta pregunta, una bala podría alcanzarle la cabeza al instante. Mientras Jon y el oficial discutían, la pequeña criatura en el suelo se deslizó cerca de los pies del oficial, ocultándose en su sombra y olfateando frenéticamente, como si fuera una comida deliciosa. Pero eso era todo. En realidad, no se atrevería a morder sin la orden de Jon. Al ver esto, Jon comprendió parte de la naturaleza del stand. La pequeña criatura saltaba a sus pies, pero el oficial la ignoró. Al parecer, como stand, la pequeña criatura no sería visible para la gente común.
Y, sin embargo, la pequeña criatura parecía ansiosa, pero no se atrevió a morder, esperando la orden de Jon. Esto significaba que Jon no tenía que preocuparse por su lealtad. Ahora que el oficial lo apuntaba con su arma, debía estar preparado para morir. Una luz oscura brilló en los ojos de Jon y ordenó: cómelo si quieres. Su puesto era obviamente diferente de los puestos de control de corto alcance como Star Platinum y World. Era un puesto automático de largo alcance que debía ser controlado por el cuerpo principal. ¿De qué hablas? Te lo estoy preguntando. El policía se quedó atónito al principio, confundido por las tonterías de Jon. Al segundo siguiente, un dolor agudo le recorrió la pierna. Sus pantalones se rasgaron de repente, arrancando un trozo de carne de la pierna que tenía debajo. El trozo de carne desgarrado se desvaneció en un instante. De no ser por el dolor insoportable y la sangre que manaba a borbotones, el policía habría creído estar soñando. Jon observó cómo la pequeña criatura, al dar la orden de comer, abrió la boca al instante y rolló las sombras de las piernas del policía. Al morder, la sangre empezó a brotar de las sombras, y el policía tropezó y cayó al suelo. Parecía que las habilidades del cuerpo de las sombras, actuando como sustitutos, eran ligeramente diferentes a las que recordaba. Jon no le dio vueltas. La situación era urgente y no tenía tiempo para pensarlo. Aprovechando la oportunidad, Jon dio un paso al frente, le arrebató el arma al policía y le apuntó. El policía se quedó atónito. Se cubrió la pierna con una mano y se sujetó la cabeza con la otra, temiendo que Jon disparara. Jon miró fijamente al policía, temiendo que sacara otra pistola de algún sitio. Al mismo tiempo, observó al pequeño que seguía mordiendo. No sabía si era una ilusión, pero Jon sintió que su cuerpo se había vuelto un poco más grande. Jon se alegró de inmediato. Parecía que el potencial de crecimiento de este pequeño tampoco era sencillo. Cuerpo original. Jon Joris. Nombre del stand. Poder destructivo. Velocidad. Alcance de tiro. Sostenibilidad. Precisión de movimiento. Crecimiento. Tras recobrar el sentido, Jon miró fijamente al policía que seguía gritando, y tras él, el sonido de pasos se hacía cada vez más fuerte. Los demás agentes se acercaban. Jon actuó con decisión, ordenándole al pequeño: deja de comer. Es hora de irnos. Dicho esto, Jon tomó la iniciativa, pistola en mano, y cargó hacia la ventana de la morgue. Con el sonido de cristales rotos, Jon rompió el cristal y escapó de la comisaría. Su doble, aún ansioso por verlo, también se fue con él. Jon logró atravesar la ventana y regresó a la calle, con los pasos de la policía acercándose tras él. Corrió rápidamente hacia el oscuro callejón del otro lado, zigzagueando, aprovechando el terreno complejo. Corrió durante media hora, deteniéndose solo tras confirmar que la policía no lo perseguía. Ya era de noche, el sol poniente brillaba sobre el paisaje egipcio. Pronto caería la noche. Entonces, al amparo de la oscuridad, podría regresar al hotel a recoger su equipaje. Jon había planeado quedarse en Egipto 10 días o un mes, pero entonces ocurrió esto. ¿Será mala suerte? Al igual que Jon le daría una lección a un ladrón tras fracasar en su intento de robar, era una persona vengativa por naturaleza. Así que Jon solo tenía un plan: hacer todo lo posible para encontrar el paradero de Diablo y hacerle sentir la más profunda desesperación. Sin embargo, Egipto era un lugar extraño, y encontrar a alguien que se esforzaba tanto por esconderse no era tarea fácil. Justo cuando Jon reflexionaba sobre cómo rastrear a Diablo, una pequeña criatura a sus pies olfateó como un cachorro. Los ojos de Jon se iluminaron. Tal vez podría usar el olfato de esta criatura para localizar a Diablo. Sin embargo, el alcance de alta habilidad requería experimentación. Así que Jon arrancó un trozo de tela de su ropa y dejó que la criatura lo oliera con atención, luego se escondió silenciosamente en un rincón, fuera de su vista. La criatura, naturalmente, entendió la intención de Jon y comenzó a buscar. Pero Jon estaba decepcionado. La criatura dio vueltas durante un buen rato, incluso pasó varias veces por el lugar donde había estado la tela, pero seguía sin encontrarla. Jon suspiró suavemente. ¿De verdad estaba presionando demasiado a su stand? No había sido tan despistado cuando se comió a Sombra antes. De repente, un destello de inspiración lo asaltó. Quizás el rastreo del stand no se basaba en el olfato. Jon agarró al pequeño, ignorando la constante pupa en su mano, y le preguntó: ¿recuerdas el olor de la sombra de ese policía?
El pequeño se quedó atónito al principio, como si intentara procesar la pregunta de Jon con su pequeño cerebro. Después de un momento, asintió. Jon continuó. ¿Puedes encontrarlo? Esta vez, el pequeño asintió aún más rápido. Jon soltó el stand. Flotó hasta el suelo, olfateando, y corrió rápidamente en una dirección. Jon lo siguió por callejones y calles. En poco tiempo, una sencilla clínica apareció ante Jon. Escudriñando las sombras del exterior, Jon vio claramente al policía que había conocido en la comisaría. Tenía el rostro pálido y un sudor frío seguía manándole. Vendaba la herida, pero la venda seguía sangrando. El dolor en la pierna y los síntomas de la constante pérdida de sangre eran insoportables. Gritaba de dolor. Sus colegas seguían hablando de su estado con el médico. Doctor, ¿por qué le sigue doliendo la herida? No lo entiendo. Le han cosido la herida y le han dado analgésicos, pero no para. ¿Hay algo más que pueda hacer? El dolor persistente del paciente es muy parecido al de una mordedura de serpiente, pero la herida en sí es completamente diferente. Si es una mordedura de serpiente, tenemos que salvarle la vida. Amputación. No quiero amputación. Gritó el oficial herido. Señor, ¿sabe qué le causó la herida? No, no lo sé. Ni siquiera vi qué animal me mordió. Entonces no podemos descartar una mordedura de serpiente. Que la amputen. De lo contrario, el dolor podría durar meses, incluso años. En ese momento, la atención de otro agente se fijó repentinamente en la sombra del agente herido. Para ser más precisos, en la sombra de su pierna mordida. La sombra correspondiente a la parte lesionada se volvió mucho más clara y el color era completamente diferente al de las demás partes. Era como si alguien hubiera arrancado un trozo de su sombra. ¿Qué es esto? El médico y el policía herido también notaron la anomalía de la sombra. Volvieron a iluminar con cuidado la linterna. Pero por mucho que giraran la pierna y la linterna, el hueco seguía ahí. En ese momento, la maldición surgió en sus mentes. Doctor. Quiero una amputación. El policía herido ya no tenía la misma fortaleza que antes. Los humanos siempre están llenos de miedo ante lo desconocido. En lugar de perder una pierna, ahora teme más que la maldición afecte otras partes sanas de su cuerpo. Al comenzar la avalancha, el policía herido ni siquiera podía esperar a ir a un gran hospital. Por temor a que la maldición se transmitiera en un instante, se sometió a una cirugía de amputación directamente en la clínica. Tiempo después, el policía, aún inconsciente por la anestesia, fue sacado en camilla. Los fragmentos de sombra en sus piernas habían desaparecido. Después de todo, sus piernas habían desaparecido. Jon, que había estado escondido entre las sombras, presenció toda la escena con claridad y comprendió mejor las habilidades de la pequeña criatura. Estas no eran idénticas a las del cuerpo de las sombras que conocía. Las sombras que consumía afectaban su carne, dejando las heridas dañadas. A menos que la zona herida se olvidara por completo, el dolor continuaría atormentando a la víctima. Además, la pequeña criatura podía rastrear a los enemigos usando sus recuerdos de sombra. Sin embargo, el stand de Jon había despertado tras la partida de Diablo, impidiéndole memorizar el olor de la sombra. ¿Cómo podría rastrear el paradero de Diablo? Jon reflexionó mientras se desvanecía en la noche. Se dirigió lentamente hacia el hotel. Las tiendas de la calle ya estaban cerradas a esa hora. Entonces Jon vislumbró una luz brillante. La taberna del padre de Aya. A esa hora, la taberna seguía abierta. Al pasar por la entrada, entró. Jon descubrió cómo encontrar a Diablo. Diablo llevaba tanto tiempo en Egipto, ¿cómo era posible que no tuviera presencia alguna? Y con toda la gente buena y mala en la taberna, quizás habría noticias sobre Diablo. Original. Jon Joris. Nombre del stand. Poder destructivo. D. Velocidad. C. Alcance. Resistencia. A. Precisión de movimiento. Crecimiento. Después de una semana de búsqueda, Jon finalmente supo el paradero de Diablo por un cliente de una taberna. Este cliente había venido de una ciudad a cientos de millas de distancia para vender sus mercancías. Había visto a un hombre con cabello color borgoña en el mercado. La descripción del cliente del hombre era que negociaba con una adivina llamada Enya. El artículo que se intercambiaba era una antigua caja de marfil. Al escuchar esto, Jon estuvo completamente seguro de que este hombre era el Diablo que había estado buscando. Este libro se publicó primero en línea por 55H5. Ahora que había rastreado el paradero de Diablo, era hora de que Jon actuara.
Una vez que supo el paradero de Diablo por Enya, él tomó su mochila, se puso un atuendo casual elegante y a la moda, y tomó la pistola que había confiscado a la policía. Antes de irse, Aya y su padre prepararon una bebida de despedida para él. Aya abrió su preciada reserva de licor y le sirvió un vaso lleno a Jon. Era su bendición para Jon, deseándole un buen viaje. Sin embargo, el padre de Aya, con una mirada pícara, sacó una caja de cerillas del bar, encendió una y la acercó al vaso lleno. Al instante, el licor se encendió. El padre de Aya dijo con una expresión de satisfacción: «Bébelo. Solo bebiendo el licor encendido puedes recibir la bendición». Jon miró al padre de Aya con una mirada de impotencia. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a Jon? Dicho esto, Aya sopló el licor encendido. La expresión de satisfacción del padre de Aya flaqueó al verlo. Jon negó con la cabeza con impotencia, levantó el vaso y bebió el licor de un trago. El sabor acre le subió a la cabeza al instante, y sintió que sus papilas gustativas se derretirían si bebía más. Dejó la copa y respiró hondo. La bebida le hizo doler los dientes a Jon. Jon frunció el ceño y preguntó: ¿qué graduación alcohólica tiene este vino? Casero. No sé la graduación exacta, pero tiene al menos 60 grados. Al ver la frustración de Jon, el padre de Aya sonrió de orgullo. Ya terminé el vino. Es hora de irme, dijo Jon, levantándose y girándose para irse. Pero el padre de Aya lo detuvo, señalando la botella y diciendo: llévate el resto. Bébetelo por el camino. Jon dudó. ¿No se desmayaría si se bebía todo el vino? Al ver la vacilación de Jon, el padre de Aya continuó: este es un brebaje de Aya. ¿Te parece ofensivo? Una oleada de satisfacción lo invadió. ¿No te gusta? Entonces bebe más. Aya, de pie junto a él, también parecía expectante. Quería ver qué elegiría Jon y qué lugar ocupaba ella en su corazón. Jon no podía negarse a la mirada ansiosa de Aya. Así que, tómalo. En el peor de los casos, podría no beberlo. La bolsa de viaje aún tenía espacio suficiente. Armado con licor y una mochila, Jon se despidió de Aya y su padre, y luego se adentró en el desierto abrasado por el sol, embarcándose oficialmente en su búsqueda de Diablo. El mercado nocturno estaba cada vez más desierto, con cada vez menos gente. Era hora de empacar e irse a casa. La abuela Enya comenzó a revisar las botellas, frascos y joyas antiguas de su puesto. Curiosamente, tenía ambas manos. Era adivina e intermediaria. Hace apenas unos días, pagó una gran suma por 5 puntas de flecha de un europeo de cabello violáceo. Estas puntas de flecha no eran hallazgos comunes. La leyenda dice que fueron creadas hace siglos por un ser ancestral que buscaba poder divino, usando un peligroso y mágico meteorito alienígena. Cualquiera atravesado por estas flechas se enfrentaría a una prueba: muerte o supervivencia, el misterioso poder conocido como stand. Casualmente, a su maestro, Dio, le gustaron estas puntas de flecha. No solo despertó su habilidad de stand, sino que también le encargó reclutar y crear usuarios de stand. Dio la había cautivado profundamente durante mucho tiempo, dispuesta a sacrificarlo todo para cumplir su misión. La abuela Enya trabajaba como vendedora en el mercado, buscando personas que pudieran haber obtenido el poder de un stand tras someterse a la prueba de la flecha. Mientras recogía su puesto, se acercó un hombre alto y vanguardista. Llevaba una bolsa de viaje, con sus ojos profundos y sombríos grabados en sus profundas cuencas. Jon bajó la mirada, contemplando sus 2 manos derechas, y preguntó lentamente: ¿eres la abuela Enya? Según la información, una hechicera llamada Enya era quien poseía 2 manos. Tras un largo viaje de cientos de kilómetros, Jon finalmente llegó al mercado y encontró a la hechicera llamada Enya. La abuela Enya se detuvo mientras recogía su puesto, con la mirada nublada fija en Jon. Soy Enya, joven. ¿Has venido a ver a una adivina? No, solo vine a ver a alguien. Oí que hiciste un trato con él hace un tiempo. Jon sacó un trozo de papel con una representación realista del rostro de Diablo. Jon había dibujado el retrato él mismo. Dibujar era una de sus aficiones, por eso podía dibujar el rostro de Diablo de memoria. La abuela Enya tomó el retrato y se inclinó hacia él bajo el sol del atardecer, con la apariencia de una persona mayor con problemas de visión. Lo examinó un momento, luego miró a Jon y dijo: parece que lo conocí hace un tiempo. Incluso me vendió 5 puntas de flecha. Enya sacó entonces una flecha del carcaj de su pecho. La mirada de Jon se fijó en ella. Esta flecha era la que podía activar la habilidad de stand. Era obvio que esta bruja era la compradora de las flechas de Diablo.
El corazón de Jon latía con fuerza, lo que significaba que Diablo sí había estado allí y que estaba más cerca de su paradero. Entonces, ¿sabes a dónde fue? ¿Sigue en Egipto? Jon estaba deseando preguntar. Bueno, en mi trabajo, es casi tabú revelar información del cliente. La abuela Enya parecía avergonzada, como una especuladora que quisiera subir el precio temporalmente. Jon se sintió avergonzado de repente. Para Jon, las cosas que se pueden solucionar con dinero no son nada difíciles, pero el problema es que ahora no tiene dinero. La abuela Enya vio la vergüenza de Jon, así que dijo: a propósito, mi hijo se fue a Francia hace poco. No puedo verlo muchas veces al año. Me siento muy sola. La abuela Enya se comportó como una anciana solitaria en un nido vacío y continuó: si pudieras venir a casa conmigo y charlar, podría contarte sobre ese hombre si me apetece. Jon se quedó perplejo. Le parecía extraño que un hombre la visitara tan tarde en la noche. Instintivamente quiso negarse, pero al pensar en la información de Diablo, dudó. Esta abuela Enya era la única persona que sabía dónde estaba Diablo, y Jon no iba a rendirse fácilmente. De ser posible, quería saber dónde estaba Diablo cuanto antes. La abuela Enya, con expresión de pesar, dijo: no pasa nada, pero es una lástima que un anciano como yo, sin nadie que me cuide, tenga que volver solo a casa. Jon miró a la abuela Enya con impotencia, dudando un momento antes de decidirse a acompañarla. Después de todo, un hombre de 1,75 m como Jon no le temería a una anciana con problemas de visión. Jon respiró hondo y dijo: estoy dispuesto a ir a casa contigo, siempre que puedas hablarme a ese hombre. La abuela Enya parecía encantada y asintió rápidamente, como si temiera que Jon cambiara de opinión al instante. En realidad, la abuela Enya quería que Jon se fuera para poder crear o reclutar usuarios de Stand Paradio. Una vez en su territorio, dispararía a Jon con una flecha. Si sobrevivía y despertaba sus habilidades de Stand, podría llevárselo ante Lordio y ampliar su número de usuarios de Stand. En cuanto a por qué eligió a Jon, fue principalmente por conveniencia. Jon claramente tenía algo que pedirle, y ella podría llevárselo fácilmente con un simple truco. Y así, los dos, cada uno con sus propios planes, se dirigieron hacia su destino. El sol poniente menguó gradualmente, llenando el camino de oscuridad. Las nubes oscurecían ocasionalmente la tenue luz de la luna. Enya sostenía una lámpara de queroseno para iluminar el camino. Después de caminar una cantidad desconocida de repente, Jon notó que unas volutas de niebla se dispersaban lentamente, oscureciendo gradualmente el camino. A medida que Jon avanzaba, la niebla se espesaba, hasta que la visibilidad era de menos de 1 metro. Jon sintió una oleada de inquietud. Esta niebla claramente no estaba bien, como si alguien le hubiera oscurecido la vista deliberadamente. La abuela Enya dijo: no tengas miedo. Es normal. Es solo que la niebla suele formarse aquí por la noche. Jon ignoró la explicación de la abuela Enya. La niebla era claramente inapropiada, y estaba listo para invocar a un doble para protegerse. Pasó otro momento, y tenues jirones de luz de fuego emergieron de la oscuridad. Mientras Jon seguía a la abuela Enya más de cerca, descubrió un grupo de casas, un pequeño pueblo. Algunos residentes cojeaban y a tientas en la oscuridad. De cerca, podía oler el hedor a descomposición. La abuela Enya explicó: todos son residentes de este pueblo. Justo cuando Jon los observaba de cerca, un lagarto salió repentinamente de la oreja de un residente y se escabulló a su boca. Jon. ¿Qué? No creía ni una palabra de lo que decía la abuela Enya. Partículas negras aparecieron en sus manos, entrelazadas a la espalda, y al instante, apareció su sustituto, la bestia negra sin rastro, devorador de sombras. La tenue luz del fuego iluminó las sombras de los residentes. Devorador de sombras los olfateó, sonriendo con desdén. Estos las sombras de los residentes eran todo menos normales, o quizás todo este pueblo era todo menos normal. La abuela Enya seguía guiando el camino, ajena a los sutiles movimientos de Jon. Jon observaba a los aldeanos con una mirada solemne. Sus ojos estaban sin vida, como cadáveres. Pero ella miraba a Jon, como si Jon fuera un plato delicioso. Siguió los pasos de Enya e hizo un gesto de silencio al mismo tiempo. El devorador de sombras comprendió y, en silencio, se puso los pantalones y se escondió entre sus ropas. La casa de la abuela Enya era un hotel enorme, y su grandeza no encajaba con este pequeño pueblo. Entrar era como entrar en un hotel estándar. La abuela Enya llevó a Jon a la sala de estar y trajo una tetera y juegos de té. Cuando la abuela Enya se sentó, comenzó oficialmente el enfrentamiento entre ambos.
A la tenue luz de las velas, primero sirvió una taza de té para Jon y luego una para ella. Pero Jon no se atrevió a beberlo. ¿Quién sabe qué le habían añadido? Aunque la abuela Enya ya había dado un sorbo, él seguía sin atreverse. Beberlo. Demasiado perezoso para perder más tiempo, habló primero. ¿Puedes decirme dónde está Diablo? La abuela Enya la despidió con un gesto, diciendo. No te preocupes. ¿Y si te lo digo y te vas? Y ni siquiera sé tu nombre. Jon suspiró para sus adentros y dijo. Jon. La abuela Enya echó la cabeza hacia atrás de repente y olfateó el aire, luego su mirada se desvió hacia la bolsa de viaje junto a Jon. ¿Por qué huele a licor fuerte? Preguntó. Sí que hay alcohol en mi bolsa de viaje, explicó Jon. Satisfecha su curiosidad, la abuela Enya dejó de hacer preguntas. Después de todo, hay tantos borrachos últimamente. Jon preguntó primero. He oído que tu hijo está en Francia. ¿Trabaja allí? Sí, está de viaje. Mi querido hijo sigue tan juguetón como de pequeño. La mención de su hijo desató al instante la conversación de la abuela Enya, cuyo tono se volvió más animado y parecía adorarlo. Al hablar de su hijo, una sonrisa amable iluminó su rostro, como la de una anciana bondadosa. Pero al hablar, de repente se le llenaron los ojos de lágrimas y exclamó. Mi querido hijo. ¿Por qué no ha vuelto todavía a ver a su pobre madre? Jon permaneció impasible a pesar de las quejas de Enya. No era que le faltara compasión, sino que se había apoderado de él una profunda vigilancia. Algo andaba mal en este pueblo y sus habitantes. Debía estar alerta ante el peligro que podría llegar en cualquier momento. De repente, la abuela Enya dejó de llorar y miró a Jon con expresión seria. Jon, ¿sabes qué es un dios? ¿Dios? No soy religiosa. No se trata de religión, sino del tipo de dios que la gente adora con todo el corazón. ¿Qué? ¿Viste a un dios? El rostro de Jon se ensombreció. Como era de esperar de una bruja, hablaba de teología todo el tiempo. Sí, es tan hermoso. Tan poderoso. Daría mi vida por él. La expresión de la abuela Enya se tornó frenética de repente. ¿Y? La mirada de Jon se tornó compasiva, presintiendo que la anciana se había vuelto loca. Solo digo esto para decirte que no sigas perdido. Entrégalo todo por ese señor. En un instante, la abuela Enya sacó la flecha de su pecho y la clavó directamente en el cuello de Jon. Jon se sobresaltó al principio, pero luego agarró la punta de la flecha, que falló por escasos centímetros. Lo que sorprendió aún más a Jon fue la fuerza de la abuela Enya. La fuerza que desplegaba superaba por completo las capacidades de una persona mayor. No dudaba de que estuviera calificada para participar en una competición de lucha. Al ver que el primer golpe fallaba, Enya extendió la otra mano, agarró con fuerza las tijeras y apuñaló el brazo de Jon. No te escondas. Gritó Jon de inmediato. Shadow-Eater saltó al instante del cuello de Jon, y todo su cuerpo se precipitó hacia las tijeras apretadas sin dudarlo. ¡Bang! Se oyó el sonido de objetos duros chocando, y las tijeras se movieron al instante bajo el impacto de Shadow-Eater. La afilada hoja rozó el brazo de Jon, pero aún así dejó una mancha de sangre en su brazo izquierdo.